Muy bien, el día de hoy estamos con el cuarto año de secundaria del Colegio Amancio de Orona y vamos a realizar la clase del aparato respiratorio. El aparato respiratorio básicamente está encargado de la respiración, que es un proceso de intercambio gaseoso entre un organismo y el medio externo. Este aparato respiratorio está formado por dos componentes, las vías respiratorias y los pulmones. Estas vías respiratorias, también llamadas vías aéreas, sería desde las fosas nasales hasta los alveolos. Ahora, en primer lugar, vamos a empezar hablando de los epitelios de las vías respiratorias, como por ejemplo tenemos las fosas nasales, que están recubiertas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Este epitelio llamado pseudoestratificado cilíndrico ciliado es muy común en el aparato respiratorio, tanto así que también se llama epitelio respiratorio. Luego tenemos la faringe con sus tres estructuras. La nasofaringe, que presenta epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, mientras que la bucofaringe y la hipofaringe presentarán epitelio poliestratificado plano no queratinizado. No hay presencia de queratina. Luego llegamos a la laringe, también llamada caja de la voz, porque produce la voz. Ahí se encuentran las cuerdas vocales inferiores o verdaderas que producen la voz. Y se dice que la laringe tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, o sea, epitelio respiratorio. La tráquea también presenta este tipo de epitelio, también llamado pseudoestratificado cilíndrico ciliado o epitelio respiratorio. Luego de la tráquea siguen los bronquios y hay una clasificación de bronquios. Por ejemplo, los bronquios primarios presentan un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado o epitelio respiratorio. Mientras que los bronquios secundarios y el bronquio terciario, que también se le llama segmentario o segmentados, presentan un epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. Un detalle muy importante es que el bronquio terciario o segmentario presenta un músculo llamado el músculo de Resensei, que tiene que ver con el asma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sería el músculo de Resensei en el bronquio terciario o segmentario. Muy bien, músculo de Resensei. Luego tenemos el bronquiolo terminal, que presenta un epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. Bueno, hasta ahí prácticamente el aire se conduce de forma natural. Por eso se dice que la porción conductora del aire termina acá, en el bronquiolo terminal, porque el resto ya realiza lo que es el intercambio gaseoso. Por ejemplo, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, saco alveolar y finalmente los alveolos presentan epitelio simple plano, también llamado monoestratificado escamoso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde termina la porción conductora del aire? Hasta cabe, bronquiolo terminal. El resto ya va a realizar lo que es el famoso intercambio gaseoso. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y los alveolos. Un detalle muy importante es que en ambos pulmones hay aproximadamente 300 millones de alveolos. Que si abriéramos cada uno de los alveolos, lo abrimos, ¿ya? Y formáramos un tapete, unimos todos los alveolos así formando un tapete grande, podríamos alcanzar un tamaño de 70 metros cuadrados. En algunos textos también lo consideran hasta 100 metros cuadrados aproximadamente de superficie. ¿Ya? Entonces, pregunta de allí, ¿quién en la caja de la voz? La laringe. ¿Dónde termina la porción conductora del aire? Bronquiolo terminal. ¿Ya? No se olviden. Aquí lo mismo, miren acá, las fosas nasales, luego la faringe, luego la laringe, la tráquea, bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario o segmentario, y luego viene los bronquiolos. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y finalmente los alveolos. Les había dicho que la porción conductora del aire es hasta acá, ¿verdad? Bronquiolo terminal. Hasta ahí nomás se conduce el aire, porque el resto ya realiza el intercambio gaseoso porque hay alveolos. ¿Se dan cuenta? Hay alveolos. Ahora, en cada inspiración normal que nosotros realizamos, inspiramos, tomamos aire, ¿de acuerdo? En cada inspiración normal tomamos 500 mililitros de aire y botamos 500 mililitros de aire cada vez que respiramos normalmente. Tomamos 500 mililitros y eliminamos, o en todo caso, expiramos 500 mililitros de aire. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esos 500 mililitros de aire que tomamos, 150 mililitros van a quedar hasta acá, en el bronquiolo terminal. ¿De acuerdo?
ese aire que llega hasta acá al bronquiolo terminal, que son 150 mililitros, no interviene para nada en el intercambio gaseoso. Por eso es que se llama volumen del espacio muerto anatómico. En cambio, los 350 mililitros restantes, miren acá, que están aquí, sí realizan intercambio gaseoso. Por eso que también se le llama volumen alveolar. Entonces repetimos, por cada inspiración normal que tú realices, tomas 500 mililitros de aire, de los cuales 150 mililitros se quedan hasta acá, hasta el bronquiolo terminal. Y como este aire no realiza intercambio gaseoso, se le llama así, volumen del espacio muerto anatómico. ¿Cuánto equivale? 150 mililitros. Como tú ya lo sabes, toda esta porción es una porción conductora que carece de alveolos. En cambio, los 350 mililitros restantes, ¿ya? Es la, que están ya en la porción respiratoria que presenta alveolos, este aire sí realiza intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama este aire que sí realiza intercambio gaseoso? Se llama volumen alveolar. ¿Cuánto equivale? 350 mililitros. Ahora, un detalle muy importante, queridos alumnos, es que desde el bronquiolo terminal hasta el alveolo, junto con vasos sanguíneos, algunos nervios, etcétera, van a formar lo que es el ovolío pulmonar. ¿Y qué es el ovolío pulmonar? Es la unidad anátomo-funcional del pulmón. ¿Ya? Es la unidad anátomo-funcional del pulmón. Vemos acá, por ejemplo, en esta imagen lo que es las zonas fosas nasales, que son dos divididas por un tabique. Y en la parte anterior encontramos de las fosas nasales la región vestibular. En esta zona se encuentran dos aberturas que se llaman narinas, derecha e izquierda, y con unos pelitos que reciben el nombre de vibrisas, que atrapan las partículas de polvo, atrapan algunos gérmenes, incluso pueden atrapar los granos de polvo. La función más importante de la cavidad nasal de todo esto es calentar el aire, humedecerlo y purificarlo. Toda esta zona está revestida por pituitaria. La pituitaria amarilla es en la parte superior, está relacionada con el olfato, pero la pituitaria roja esta presenta lo que son vasos sanguíneos. Tanto así que esta pituitaria roja, miren, al presentar vasos sanguíneos, van a formar un conjunto de vasos sanguíneos que se le conoce como el plexo de Kieselbach. Y este plexo de Kieselbach está formado por vasos sanguíneos. Si la persona sufre un golpe o un traumatismo en esta zona, se pueden lesionar, los vasos sanguíneos se pueden romper y puede comenzar a salir sangre, ¿no? Hay un sangrado nasal. A ese sangrado nasal se le llama epistasis, sangrado nasal, ¿ya? Recordar que el plexo de Kieselbach se encuentra en la parte antero inferior del tabique nasal, ¿ya? Y un sangrado se puede originar a partir de esto y el sangrado nasal se llama epistasis. Para detenerlo simplemente hay que presionar ambos lados de la nariz y por presión vamos a formar el coágulo y deja de sangrar. El otro es colocar una torunda de algodón, un pedacito de algodón con adrenalina y la adrenalina causa vasoconstricción que va a cerrar el vaso sanguíneo y vamos a parar la hemorragia. Ahora, se dice que la pituitaria roja tiene función respiratoria porque el aire pasa por ahí y como hay vasos sanguíneos, lo que va a hacer al aire es calentarlo. Por eso es que en la cavidad nasal el aire se calienta, se humedece y se purifica para luego pasarlo hacia los pulmones. Vemos ahí que parte de la cara y parte del cráneo presentan los senos paranasales, ¿no? Que son cavidades neumáticas llenas de aire. Su función es disminuir el peso de la parte anterior de la cabeza o del cráneo. Y tenemos el seno frontal, seno etmoidal, seno esfenoidal, seno maxilar superior. El más grande de todos es el seno maxilar superior, también llamado antro de Hidmore. ¿Ya? Ahora, ¿qué producen? ¿Qué otra función de los senos paranasales es producir muco, incluso calentar el aire? Vamos a ver ahora la faringe, que está desde la C1 hasta la C6 y mide aproximadamente entre 12 a 14 centímetros. Siempre se encuentra obviamente detrás de la laringe, por eso es dorsal a la laringe, y tiene tres zonas: nasofaringe, bucofaringe y la hipofaringe. La nasofaringe, también llamado rinofaringe, ahí desemboca, jóvenes, ahí se encuentra el orificio de la trompa de Eustaquio. Se encuentra además la amígdala faríngea o la adenoides y una fosita llamada fosita de Rosenmüller, y su función netamente es una función respiratoria, porque por ahí solamente pasa el aire. Recuerda que la nasofaringe se comunica con la cavidad nasal o la fosa nasal a través de una abertura llamadas coanas. Hay coana derecha, coana izquierda.
Recuerden que a nivel de la nasofaringe o rinofaringe, también se le llama cabo, ¿ya? Termina en M y B chica. Luego tenemos la bucofaringe o también llamada orofaringe que se comunica con la boca y ahí se encuentra la amígdala palatina y la amígdala lingual. Por ahí pasa el bolo alimenticio, por eso que tiene una función digestiva, pero también pasaría lo que es el aire, una función respiratoria. Finalmente, la hipofaringe o laringofaringe, que se comunica con el esófago, por ahí solamente pasa el bolo alimenticio. Por eso es que tiene función digestiva. Luego de la faringe tenemos la laringe, que es la caja de la voz. Ahí se produce la voz porque ahí se encuentran las cuerdas vocales. Y va desde la C4 hasta la C6. Tiene una medida de 4 o 6 centímetros de largo y presenta 9 cartílagos. De esos cartílagos, 3 son impares, que se le conocen como estructurales, y 3 son pares, que se le conocen como funcionales. Serían 9 cartílagos. Solamente voy a mencionar acá los impares, disculpen, los impares o estructurales, ahí está, que es la tiroides o manzana de Adán, o algunos lo llaman escudo protector de las cuerdas vocales. Es un cartílago de tipo hialino. El cartílago cricoides tiene forma de un anillo, por eso se llama cartílago anular. Es la base para los demás cartílagos, pero también es un tipo de cartílago hialino. Luego tenemos la epiglotis, que es un cartílago elástico, y este espacio que ves aquí, ya, se llama glotis. Entonces, este epiglotis lo que va a hacer es cerrar este espacio, cierra la glotis para evitar que el alimento pase a la vía respiratoria y siga su trayecto que es hacia la hipofaringe. Entonces, la epiglotis es un cartílago elástico que cierra este espacio que se llama glotis, por eso dice allí, cierra la glotis y evita que el alimento pase a la vía respiratoria. Luego tenemos la famosa tráquea, que va desde la C6 hasta la T4, y está formado por 16 a 20 anillos de cartílago incompleto. En la parte posterior, esos anillos de cartílago incompleto están cerrados por el músculo liso traqueal. El último cartílago de la tráquea se llama espolón traquealo-carina, y ahí se bifurcan los bronquios. Exactamente en esta bifurcación bronquial existe un ángulo que se llama el ángulo de Luis. El ángulo de Luis está ubicado en el último cartílago de la tráquea en plena bifurcación bronquial. El ángulo de Luis. ¿Ya? Luego tenemos los bronquios. Los bronquios que están afuera serían los bronquios extrapulmonares, y los que están dentro del pulmón obviamente se llamarían bronquios intrapulmonares. En los bronquios extrapulmonares tenemos ahí o primarios, que es el derecho, es más corto, es más ancho y más vertical. En cambio, el bronquio extrapulmonar izquierdo es más largo, es más delgado y más horizontal. ¿Ya? El derecho es más vertical, el izquierdo es más horizontal. En los bronquios intrapulmonares tenemos ya los bronquios secundarios o lobares. Se le llaman lobares porque ingresan a cada lóbulo del pulmón, por eso es que el derecho tiene 3 y el izquierdo tiene 2, ¿no? Bronquios secundarios o lobares. Y luego de los bronquios secundarios o lobares tenemos ya los bronquios segmentarios, que son 10 para el derecho y 8 para el izquierdo. Recuerden que el principal músculo de la respiración se llama diafragma, ¿no? Ahí se ubica el centro frénico, que va a permitir la inervación de los nervios frénicos que vienen del plexo cervical. Los senos paranasales, se recuerden que la inflamación de los senos paranasales se llama sinusitis. Y el seno paranasal más grande, como ya lo habían mencionado, sería el maxilar superior o también llamado antro de Hilbert. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la inflamación de los senos paranasales? Recibe el nombre de sinusitis. Y el seno paranasal más grande es el seno maxilar superior, también llamado antro de Hilbert. El hueso maxilar inferior no tiene senos paranasales.